llama Miguel Ángel. Profesor Raúl, no se olvide, Buenas tardes, doctores. 4:10 empezamos, por favor, esperando a que se conecten los colegas. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a dar inicio a esta clínica jurídica denominada el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. ¿Sí se me escucha bien? Sí, claro. Okay. Bueno, en primer lugar, decir que es un honor dirigirme a ustedes, profesionales comprometidos con la defensa pública y el acceso a la justicia en San Martín, quienes día a día trabajan para garantizar que nadie quede sin representación legal, sin importar su condición social. Hoy presentamos nuestra clínica jurídica, un espacio que nace con el propósito de ser un aliado estratégico en la lucha por la justicia social, y sabemos que la labor que realizan es ardua y por eso queremos sumar esfuerzos. El día de hoy nos acompaña el abogado Helbert Ruiz Paredes. Es bachiller por la Universidad Nacional de San Martín. Tiene un posgrado
en la maestría de Derecho Procesal por la universidad mencionada y su ocupación Cierren la actual es puerta, de por favor. abogado litigante. También tiene experiencia laboral ejerciendo la profesión como abogado por más de 3 años. Es ex relator de la Sala Civil Descentralizada de San Martín Tarapoto. También es ex secretario académico de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de San Martín y también conferencista a nivel nacional. Muy buenas tardes, doctor Helber, bienvenido. Pero antes de escucharle tomar la ponencia el día de hoy, voy a dar pase al director distrital, el doctor Juan Manuel Vázquez Carranza, para que pueda dar algunas palabras de la apertura de esta clínica. Muy bien, gracias Maricruz y gracias a todos los colegas que se han conectado. También gracias al doctor Helber por aceptar la invitación a realizar este día, esta capacitación que nosotros como dirección distrital lo denominamos clínicas jurídicas, que como ya Maricruz lo indicó, es una manera de poder fortalecer las competencias de los gestores públicos que cada día vienen trabajando, ¿no?, en favor de personas que no tienen recursos, ¿no? Es como que el estudio de abogados para las personas que no cuentan con los recursos económicos para poder pagar un abogado de libre elección, ¿no? Entonces, Maricruz lo indicó. No quiero extenderme más en estas palabras, no sin antes agradecer al doctor Helber y asimismo también, de paso, pues, para que en otras oportunidades también podría disertarnos con otros temas, ¿no? En este caso, el tema muy relevante, últimamente los procesos de convocatorias de defensores públicos ha venido temas relacionados a derecho constitucional, como ya los abogados, los colegas saben que el derecho constitucional es hoy en día Arnold, es importante conocerlo, no estoy en la necesariamente conferencia. que porque veo penal, civil, etcétera, entre otras materias, no voy a ver Dime temas el de toque. derecho constitucional, ¿no? En este caso, tema muy importante y relevante. No sé, entonces, Hace 8 días atrás. Maricruz, proseguimos con el Sí. desarrollo del tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Manuel. Bueno, voy a precisar algo. En el chat pueden encontrar el enlace para que puedan registrar la asistencia a esta clínica jurídica. Y bueno, dar paso al doctor Helber. Muchas gracias, señorita Maricruz. Gracias al doctor Juan Manuel por la bienvenida y a todos los presentes, defensores públicos, abogados, como lo señaló Juan Manuel, representan el ejercicio de la defensa desde el aspecto público a las personas de menos recursos económicos y a los que desean tener la asistencia legal. ¿Me confirman si se puede escuchar bien y se ve el audio para continuar, por favor? Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Hoy día hemos preparado un tema del proceso de amparo contra las resoluciones judiciales. Esto desde el ámbito constitucional, ¿no? Existe otros procesos como el habeas corpus, la acción de cumplimiento, el amparo, propiamente dicho, entre otros. Pero hoy día nos vamos a abocar a lo que viene a ser el cuestionamiento de las decisiones judiciales, ya es decir, de un proceso ordinario. Y vamos a poder ver que existe amparo contra resoluciones firmes y vamos a diferenciar las resoluciones firmes de las resoluciones consentidas, de las resoluciones que han quedado ejecutoriadas. Es decir, este proceso de amparo, de alguna manera, resulta indispensable para el ejercicio y la tutela de derechos fundamentales, en específico, la tutela procesal efectiva y el debido proceso, en sus diversas manifestaciones. ¿Y por qué este amparo debemos analizarlo en amplitud? Y lo llamamos un proceso complejo, porque a través de este proceso vamos a cuestionar una decisión final. Es decir, no vamos a cuestionar cualquier resolución, ¿no? Como se acostumbra en un proceso a través de una apelación, un recurso de queja,
en este caso, de repente, un recurso de casación, ¿no? Y aquí estamos hablando de un amparo contra resolución judicial, es decir, la última resolución obtenida en la vía del proceso ordinario. Avanzamos, Manuel, a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, doctor. El amparo, para tener un concepto, podemos decir que es un proceso constitucional que busca proteger derechos fundamentales vulnerados por decisiones judiciales firmes. Hay que tenerlo presente, decisión judicial firme dictada con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Pero el código no solo ha regulado de forma genérica, sino ha señalado los derechos que comprende la tutela procesal efectiva. Y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Por favor, en la siguiente. Antes de entrar a la tutela procesal, es importante compartirles algún concepto que vamos a quebrantar, ¿no? La cosa juzgada y la seguridad jurídica como principio y garantía constitucional. Porque recuerden ustedes que al obtener una decisión fundada en derecho y agotada las vías administrativas, la vía judicial ordinaria, obtenemos la cosa juzgada. Y la cosa juzgada lleva a otro principio, a la seguridad jurídica. Pero aquí vamos a hacer diferenciaciones respecto a las resoluciones consentidas, a la resolución firme. Y ahí tengo dos preguntas, ¿no? ¿Toda resolución consentida será una resolución firme? Y la otra pregunta es, ¿toda resolución firme será resolución consentida? A ver si de repente algún colega, abogado, nos puede responder una de las interrogantes. ¿O qué se entiende por resolución consentida? En ese aspecto, doctores, la resolución consentida, es decir, una resolución adquiere la calidad de consentida cuando no se ha impugnado, se ha dejado transcurrir el plazo para ejercitar un derecho, en este caso de impugnación. Es decir, una resolución de un juez de paz, de un juzgado especializado, o si un proceso inicia en sala, nos notifican con la decisión, no nos encontramos conforme, pero no apelamos, por el transcurso del tiempo, se vence nuestro plazo para impugnarlo y la consecuencia del vencimiento del plazo nos hace estar frente a una resolución consentida. Pero en cambio, la resolución firme ha sido entendida por el Tribunal Constitucional y dice no, la resolución firme, primero tienes que agotar todos los mecanismos que la norma procesal establece. Si tenemos una resolución de primera instancia, juzgado especializado, lo impugnamos a la sala y luego, si cabe recurso de casación, será recién la resolución de casación, esta resolución recién adquiere la calidad de firme. O si tenemos, por ejemplo, un proceso que inicia en juzgado de paz letrado y en segunda instancia tenemos a un juzgado especializado, por ejemplo, en los procesos de faltas, de alimentos, de obligación de dar suma de dinero, que nace en lo que viene a ser un proceso de juzgado de paz letrado y en un juzgado mixto, civil o juzgado penal unipersonal, se ha agotado ahí todos los mecanismos, porque no nos prevé en algunos procesos el recurso de casación. Entonces, ahí hablamos de una resolución firme. Entonces, en ese sentido, doctores, no toda resolución consentida será una resolución firme, pero sí toda resolución firme será consentida. Ahora, si hablamos de la cosa juzgada en estricto, la cosa juzgada vendría a ser tanto para una resolución consentida y tanto para una resolución firme. El amparo contra resolución judicial nos habilita a cuestionar resoluciones firmes. Si ustedes de repente dentro del devenir del ejercicio profesional revisan las resoluciones que llegan hasta el Tribunal Constitucional y se dan cuenta que algunos colegas o en la mayoría de resoluciones, yo hice un seguimiento desde la aplicación del nuevo Código Procesal Constitucional en el 2021, de agosto a diciembre. Y
un 90% de resoluciones obtenidas por el Tribunal Constitucional eran declaradas improcedentes, en su mayoría por no estar referidas al contenido constitucionalmente protegido o en su defecto por haber cuestionado resoluciones consentidas y no resoluciones firmes, como así lo prevé nuestro ordenamiento procesal. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar este proceso de amparo contra resolución judicial. Solo este cuestionamiento se incide en resoluciones firmes. Siguiente presentación, por favor. Ahora, la tutela procesal efectiva ha sido desarrollado. Entonces, cuando nosotros invocamos en nuestra demanda, porque la mayoría, ustedes si revisan también las pretensiones, se ha vulnerado la tutela procesal efectiva, el debido proceso y la debida motivación de resoluciones judiciales. Siempre, o en su totalidad se podría decir, los abogados cuando cuestionan las decisiones, lo hemos podido ver en sala, lo hemos podido ver en las resoluciones que se publican, tanto de las Cortes Superiores y del Tribunal Constitucional, que la mayoría, de manera genérica, dice se ha vulnerado la tutela procesal efectiva. En efecto, está bien, pero es muy genérico. ¿Qué derecho de la tutela procesal efectiva? Aprobar a la defensa, al libre acceso al órgano jurisdiccional, a la imposibilidad de revivir procesos judiciales, a acceder a los medios impugnatorios regulados, al contradictorio, a una resolución fundada en derecho, a la observancia del principio de legalidad procesal, entre todos los que han sido reconocidos en el Código. Entonces, hay que decir al momento de presentar nuestra demanda, tutela procesal efectiva, el derecho a aprobar o el derecho a la prueba. Ahora, y ahí no solo termina ese derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a evaluar cómo el acto lesivo, es decir, la decisión judicial firme, vulnera el derecho a aprobar. Esa decisión nos ha vulnerado el derecho de aceptar nuestro medio probatorio, es decir, primero la propuesta de aceptar nuestro medio probatorio, de valorar nuestro medio probatorio y obtener una decisión en función al medio probatorio, que vendría a ser el contenido constitucionalmente protegido, ¿sí? Y así cada uno de los derechos van a tener el contenido constitucionalmente protegido debidamente delimitado. Entonces, para hacer una demanda, hay que delimitar esta decisión. ¿Me vulnera el debido proceso? Sí. ¿Me vulnera la tutela procesal efectiva? Sí. Ahora, ¿qué derecho que protege la tutela procesal efectiva en específico? Luego, tengo el derecho, por ejemplo, a aprobar o a la defensa, a tener un abogado desde el inicio del proceso, en su manifestación o el contenido constitucionalmente protegido en específico. Porque con eso le estamos diciendo al tribunal que estamos cuestionando una decisión y en específico esa decisión nos ha vulnerado el derecho, por ejemplo, que se actúe un medio probatorio en específico y que es fundamental o es núcleo para la decisión en el proceso judicial. ¿Correcto? Avanzamos, por favor, la siguiente presentación. Ahora, aquí yo les muestro la estructura del contenido de los derechos fundamentales. Y vamos a ver que el contenido esencial es el núcleo. Entonces, nosotros al momento de presentar, de tener una pretensión de amparo contra una decisión judicial, debemos referirnos al núcleo, es decir, al derecho que se encuentra protegido. Es ese contenido esencial, porque no todo derecho reconocido en la Constitución debe ser protegido. Por eso que hay que hacer una diferenciación entre el contenido constitucionalmente protegido y el contenido esencial. Y también existen los contenidos accesorios de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución. Y vamos a decir, por ejemplo, que el contenido constitucionalmente protegido es un conjunto amplio, es la gama de derechos que reconoce la Constitución. Pero no todo es absolutamente intangible, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho constitucionalmente protegido. Y para este derecho a la salud se desprenden otros derechos: acceso a medicamentos, atención médica y tratamientos adecuados.
Por ejemplo, el derecho a la educación, que vendría a ser el libre acceso a los niveles básicos de educación, así como también a obtener dentro de la administración pública una infraestructura mínima. Sin embargo, en el contenido esencial, en este núcleo irreductible, es decir, ni una ley puede restringir el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Es inviolable. Toda medida restrictiva al derecho del contenido esencial sería inconstitucional. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, como contenido esencial, tenemos el derecho a la vida. Esta prohibición, por ejemplo, también de tortura, de desaparición forzada, esos derechos no se pueden restringir con una ley, de ninguna manera. Así como tenemos también el derecho a la libertad personal, ¿no? O una detención o prohibición arbitraria de la libertad, salvo que existan causas debidamente justificadas, como por ejemplo ocurrió en la pandemia. Pero en la pandemia en este caso no se restringió el contenido esencial, sino fue un contenido constitucionalmente protegido en función a la salud, ¿sí? Y el contenido accesorio, que ya está fuera de ese marco, pero que también nace del derecho fundamental reconocido en la Constitución, su delimitación no comprende, no afecta de ninguna manera al contenido esencial ni al contenido constitucionalmente protegido. Por ejemplo, el derecho al trabajo es un derecho constitucionalmente protegido, ¿sí? Pero en este caso, en el derecho al trabajo, el contenido esencial del derecho al trabajo, por ejemplo, sería a obtener una remuneración. Pero el derecho de fijar un horario con el empleador o ponernos de acuerdo, esto no es un contenido esencial. Tampoco es un contenido constitucionalmente protegido, sino a fijar esos horarios cuando hablo de flexibilidad, por ejemplo, sería un contenido accesorio, porque ya la persona está ejecutando o materializando el derecho al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la educación. ¿Cuál sería el contenido accesorio del derecho a la educación? A tener un uniforme, ¿no? El derecho a la propiedad. En este caso podemos fijar horarios comunes en una propiedad, por ejemplo, horizontal, ¿no? En los edificios donde se comparte los departamentos. Entonces, sobre la utilización de esta área común es un derecho que deriva de la propiedad, pero este contenido es un contenido accesorio del derecho fundamental. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los procesos constitucionales, tenemos la prohibición y excepción del rechazo liminar. Esto ha sido modificado. Anteriormente, todos los procesos constitucionales deberían ser admitidos. Sin embargo, hubo una modificación reciente y dice, no procede el rechazo liminar de la demanda en habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento. Pero sin embargo dijo, no, un ratito, ¿no? Salvo que su pretensión sea física y jurídicamente imposible. ¿Por qué? Porque se determinó que en la mayoría de procesos demandaban cosas imposibles. Entonces, si por ejemplo estamos cuestionando una resolución que no se agotó las vías ordinarias que se tenía, la vía recursiva, en este caso de apelación y casación, entonces si nos encontramos a una evidentemente contradicción, ¿no?, a lo que viene a ser las reglas de admisión de un proceso de amparo, un ratito, ¿no?, declaramos improcedente de manera liminar. ¿Qué significa de manera liminar? La primera resolución se in limine, se realiza y directamente improcedente, ¿sí? O de repente alguien quería cuestionar el derecho, por ejemplo, al libre tránsito y decía, voy contra el amparo porque no me dieron la razón de utilizar una plaza pública, ¿no? Entonces ha obtenido su pretensión, en este caso, de repente un improcedente en un proceso civil, y después acude a la vía del proceso de amparo, y en este proceso, pues, es evidentemente, es jurídicamente imposible
evaluar esa pretensión. Entonces, en la primera resolución, improcedente, ¿no? ¿Sí? Siguiente presentación, por favor. Ahora, dentro de las competencias que se tiene, hay que tenerlo claro aquí. También hubo una modificación, pero cuando se publicó en el 2021, el juez competente para conocer el proceso de amparo contra resolución judicial se delimitó a las salas civiles o a las salas constitucionales. Ahí se iniciaba como primera instancia. En apelación a la Sala Constitucional de la Corte Suprema y en agravio constitucional, este último recurso, al Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ocurrió en la práctica? Que se llenaron de procesos judiciales de amparo contra resolución judicial en las salas civiles o constitucionales y en la Corte Suprema. Y dijeron, no, hay que modificar. Y entonces lo que ha pasado es que se ha modificado. Y primero, por ejemplo, para elegir al juez, hay que tener presente el lugar donde se afectó el derecho o el domicilio del afectado o donde domicile el autor de la infracción. Recuerden ustedes que con el antiguo código se podía demandar un proceso de amparo contra resolución judicial en cualquier distrito judicial. Es decir, el agravio, la vulneración del derecho se producía en San Martín y podrían ir a demandar a Tacna. Entonces, se ha restringido, ¿no?, el lugar donde se afecta el derecho o el domicilio del demandado. Ya más adelante vamos a ver un proceso, por ejemplo, que nace en la Corte de Iquitos y el proceso se llevó a cabo en San Martín, en Tarapoto. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo fue la competencia? Es que en ese momento se aplicó las reglas del anterior, del Código del 2021, pero en la actualidad ya ha sido modificado. Ahora, y se ha establecido una nueva regla, dice que en el caso, si es una decisión judicial de la Corte Suprema, la competencia es la sala civil. Si es de la sala civil, el juzgado especializado, y ahí nace como primera instancia. Es decir, se generó una instancia inferior para decisiones que no son de la Corte Suprema, sino de los juzgados, en este caso de las salas civiles o salas constitucionales, salas comerciales, salas laborales, que van a iniciar este proceso de amparo en el juez especializado en materia constitucional o en el juez civil, en su defecto. Siguiente, por favor. Aquí está la regla que ya lo señalé, que se ha restringido y se ha ampliado la competencia para que los jueces de especializados puedan iniciar como primera instancia. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del procedimiento, doctores, hay que tener en cuenta, si deseamos cuestionar una resolución, ya sea de cualquier materia, porque el código no establece solo las resoluciones civiles o las penales o laborales, es cualquier resolución judicial. Hay que tener presente siempre los días. Y aquí tenemos 30 días hábiles para plantear nuestra demanda. Si lo presentamos al día 31, en aplicación y contrario censo al artículo 45, el juzgado, ya sea el juzgado especializado o la sala, nos va a declarar improcedente por extemporáneo. Entonces, si tenemos una resolución y la deseamos cuestionar, 30 días hábiles, desde el momento que se nos notifica, ¿no? Siguiente, por favor. En la representación del Estado, en toda decisión, ¿no?, en específico, cuando se trata de procesos de amparo contra resoluciones judiciales, no se notifica. El código dice, no debes notificar a los magistrados, ¿sí? Así dice literalmente. En la práctica, doctores, lo que se realiza, se admite a trámite la demanda, se notifica al procurador que representa al Estado y además se notifica a los magistrados que han sido demandados. En la Corte de Lima, el criterio es solo se notifica al procurador que defiende los intereses del Poder Judicial, porque estamos cuestionando un acto lesivo que ha sido emitido por la institución, no por los magistrados. Hay que entenderlo eso, ¿no? O sea, los magistrados han firmado la decisión, pero al momento que firman,
esa decisión le pertenece al Poder Judicial. Es un acto de manifestación de la entidad frente a la persona que se siente agraviado. Pero en otras cortes como Cajamarca, Amazonas, San Martín, Arequipa, notifican al magistrado y el criterio se utiliza una sentencia del Tribunal Constitucional donde se señaló que los jueces deben participar dentro del proceso porque ellos, de alguna manera, si la demanda se declara fundada, a los jueces, dice el tribunal, les afectaría esa decisión. Porque ya hace unos días hay un pronunciamiento donde se declaró fundada y se envió copias a la Junta Nacional de Justicia por haberse vulnerado el plazo razonable para una decisión judicial. Entonces, ese es un dilema, ¿no? ¿El código se modificará en algún futuro? Puede ser, pero por el momento, depende de la Corte Superior, de la sala o del juzgado, se notifica a los magistrados. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la presentación de la demanda, es importante, doctores, se ha visto un desorden, porque el código no te dice hay que tener estos requisitos, como el Código Procesal Civil en el 424 nos da las características, ¿no? Dirigirle al juez, nombre del domicilio del demandante, del demandado, la representación, los hechos. Pero en el esquema para demandar, nosotros hemos ensayado un esquema básico, ¿no? Lo que debe contener una demanda. Un petitorio donde se describe lo que se solicita y considerar el efecto restitutorio. ¿Por qué vamos a demandar en un proceso si existe una agresión o existe una amenaza? Si existe agresión, lo que vamos a solicitar en nuestro petitorio es la suspensión del acto o la omisión que agrede. Si nosotros identificamos una amenaza, eliminar la amenaza para evitar la agresión. Luego, en el derecho vulnerado o amenazado, tenemos que decir, ¿no?, que esa persona es el titular del derecho constitucionalmente protegido y hacer una referencia directa a este derecho contenido constitucionalmente protegido y en específico al contenido esencial, como ya lo señalamos anteriormente. Ahora, tenemos que identificar el acto que vulnera o amenaza en un proceso de amparo contra resolución judicial. ¿Cuál es el acto que vulnera o amenaza el derecho? Es la resolución, pero no toda la resolución. Hay que decir, ¿no?, en el fundamento cuarto, en el octavo y en el 10º, esos fundamentos son de la ratio decidendi, de los cuales han conllevado a que se vulnere el derecho que hoy busco proteger. Y luego, antes de presentar nuestra demanda, hay que hacer un filtro, ¿no?, como abogados, como demandantes, que son los requisitos de procedencia. Y para eso vamos a ver si estamos frente a una tutela urgente de necesidad o si no, de repente estamos en una causal de improcedencia, antes de recurrir a la vía del amparo contra resolución judicial. Siguiente, por favor. Ya, la causal manifiesta de improcedencia, que ya lo señalamos anteriormente, es cuando el agraviado ha dejado consentir la resolución que dice afectarlo. Ahí ni hablar, no hay solución. ¿Por qué? Porque ya se dejó consentir esa decisión. No podemos cuestionar resoluciones que tengan la calidad de consentida. Solo se puede cuestionar las resoluciones firmes. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Ahora, el código ha establecido 7 causales, y de las cuales particularmente no las comparto. 5 considero que no son causales. La primera sí, la primera es los hechos y el petitorio de la demanda no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Esa sí es una causal, ¿no? Si no están referidas, improcedente en aplicación del 7.1. Ahora, en el 2, existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. Es decir, si tenemos un derecho que se puede proteger a través de otro proceso ordinario o otro proceso constitucional, en efecto, lo que vamos a evidenciar que será improcedente porque no corresponde a este proceso. Esto es de forma genérica en las causales de improcedencia que también se aplican
al proceso de amparo contra resolución judicial. La siguiente, por favor, para explicar lo que viene a ser, por qué considero que no son causales de improcedencia. Por ejemplo, la 3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir la tutela respecto al derecho constitucional. Si existe un conflicto, no existe un proceso en otro juzgado solicitando lo mismo y vienen al juzgado también a pedir tutela mediante el amparo contra resolución judicial, un momentito, ¿no? Litispendencia. Ese proceso debe ir al otro juzgado y tramitarse en ese proceso. No sería una causal propia en específico que se ha establecido en el nuevo Código Procesal Constitucional. La otra causal, la 4, no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos en el Código y en el proceso de habeas corpus. Si no se agotaron las vías previas, ¿qué es? Es una excepción. Falta de agotamiento de la vía previa. La litispendencia también es una excepción. Entonces no sería una causal de improcedencia desde mi humilde punto de vista. Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional. Es decir, tenemos 2 procesos constitucionales, pero sin embargo, doctores, también aquí estamos frente a otros procesos. Entonces también estamos frente a un proceso de litispendencia. No habría posibilidad de decir esa demanda es improcedente, sino esa demanda no debe caminar, no debe avanzar porque ya en otro proceso se está discutiendo el mismo derecho. Y la 6, si se trata de conflictos constitucionales o entidades de la administración pública, esto va más que todo para los procesos competenciales. Y los procesos competenciales tienen su propia regulación, ¿sí? No sería una causal de improcedencia. Y el último, ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de habeas corpus. Esto es una excepción de prescripción. Entonces, desde mi punto de vista, no sería una causal de improcedencia, ¿no? Por lo menos una improcedencia especial. Siguiente, por favor. Ahora, los actos lesivos que generan la procedencia del amparo, las conductas, ya sea acciones por parte de cualquier persona, es decir, una persona privada o un funcionario, y también las omisiones, ¿no? ¿Qué se busca? Proteger, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? Las amenazas, las lesiones. Los sujetos activos pueden ser funcionarios o personas privadas. Los sujetos pasivos, los funcionarios y privados, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo claro porque hay que saber a quién demandar. En el caso del amparo contra resolución judicial, el demandante es una persona particular, una empresa y, en su defecto, la otra parte viene a ser el procurador público del Poder Judicial. Pero un momentito, ¿no? Doctores, ¿qué pasa si el procurador público que defiende los intereses del Poder Judicial pierde en un proceso ordinario? Es decir, un proceso llegó a la Corte Suprema, como ocurre en muchos, en los procesos laborales, y el procurador público defiende los intereses del Poder Judicial, pero perdió en la vía ordinaria. Y demanda a través del amparo contra resolución judicial. Pero ¿qué ocurre, doctores? Que ahora, ¿quién representa al Poder Judicial como institución? Y eso es un dilema que existe en todas las cortes. Cuando existió ese problema una vez en la sala, lo que hicimos es notificar al procurador público, al procurador general de la República. ¿Y qué nos dijo esto? No, nosotros somos competentes para evaluar conflictos de Estado contra los demás estados. No tenemos competencia para representar al Poder Judicial. Se corrió traslado al procurador del Poder Judicial, dijo el procurador del Poder Judicial, notifícale a la Procuraduría Hacendaria. Se notificó a la Procuraduría Hacendaria, dijo, no, nosotros cada Procuraduría tenemos nuestra propia representación por institución. Entonces, ¿quién lo defiende al Poder Judicial cuando el demandante es el procurador del Poder Judicial? Aquí se constituye un híbrido desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque el procurador del Poder Judicial se supone que debe garantizar la defensa en la vía ordinaria y si pierde,
ya no ir contra el propio Poder Judicial, porque es la propia entidad que representa. Es decir, uno como abogado de la institución y diciendo la institución que yo represento, en la práctica no ha cumplido con los intereses que busco dentro del proceso. Entonces, ese problema está latente en las Cortes Superiores de Justicia porque no existe ahora una persona que se delimite. ¿Y qué se ha señalado? Se ha dicho, se corre traslado a la Procuraduría y que otro procurador ejerza del mismo Poder Judicial, ejerza la defensa del propio Poder Judicial. Es decir, tenemos dos procuradores del Poder Judicial, uno como demandante defendiendo la nulidad de una decisión y el otro defendiéndola a la decisión del Poder Judicial. Un contrasentido dentro de nuestro derecho o una anomalía jurídica en representación de una institución. Siguiente, por favor. Ahora, para ver, he traído un caso práctico porque hemos hablado de algunos conceptos y que se deben evaluar desde el punto de vista práctico. ¿Y cuál es, en este caso? Es una demanda de amparo contra resolución judicial, esto es un caso real. ¿Qué se demandó aquí? Vulneración a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la debida motivación de resoluciones. El demandante en esta demanda no ha señalado por qué se ha vulnerado la tutela procesal efectiva en todas las manifestaciones que hemos visto. El derecho a probar, el derecho a defensa, entre otros. El debido proceso tampoco lo ha señalado. A la motivación de las resoluciones, ¿no? Que faltó una motivación insuficiente, incoherente, intrascendente, cualificada. No ha señalado nada. Entonces, es como ir a una cacería en este proceso, ¿sí? Pero, sin embargo, también ha señalado que se ordene reponer sus derechos lesionados por la decisión, porque dice que la nulidad de la inconstitucional resolución 9, así lo ha señalado en la demanda. Y dice, reformándolo, se declare fundada la demanda de amparo y confirmando la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 6. Un momentito, ¿no? El proceso de amparo contra resolución judicial, si nos van a dar la razón, lo que el juez va a estimar es declarar la nulidad del acto lesivo, es de la decisión, y más no tiene el poder de confirmar la resolución de primera instancia. No se puede en un proceso de amparo. Es por eso que esta decisión, esta pretensión está planteada. Por ejemplo, ahí le dicen determinar qué errores existen en la demanda. Y esos son errores. El primer error de esta postulación de este proceso, que no se determinó el contenido esencial de los derechos de los cuales se busca proteger. ¿Sí? No se ha señalado de la tutela procesal efectiva al debido proceso y a la debida motivación de resoluciones judiciales. Es probable que una decisión vulnere los tres derechos, sí, pero es probable que solo vulnere un solo de los derechos. ¿Para qué invocar tanto? Sería innecesario. Por eso tenemos que identificar el derecho constitucionalmente protegido y el contenido esencial y el acto lesivo en específico, ¿sí? Ahora, si se declara nula una sentencia, se puede solicitar la confirmación de la sentencia de primera instancia de un proceso ordinario. No se puede, ¿sí? Lo que se puede es declarar la nulidad de esa decisión y que se emita una nueva decisión. Si es un proceso que contiene audiencia, previa audiencia, y se emite una nueva decisión. Pero no se puede solicitar decir, voy al proceso constitucional de amparo contra resolución judicial y en su momento busco que me den la razón. No, no es posible. Siguiente, por favor. Ahora, ¿de qué se trata este proceso? Este proceso se había emitido una resolución directoral, la 256-2018, donde se reconocía un monto endeudado a favor de un administrado, de un trabajador del Hospital Santa Gema, y la resolución administrativa tenía un monto de deuda de 59,000 soles, ¿sí? ¿Qué pasó en este proceso? Que
se había cuestionado el incumplimiento del acto administrativo y como consecuencia se solicitaba que el juzgado en este caso le otorgue, declare fundada a través de una demanda y se le obligue a la parte demandada a hacer efectivo ese pago. La sentencia de primera instancia se declaró fundada y en apelación la sala de Loreto lo revocan la apelada y lo declaran infundada. ¿Y cuál fue la decisión? Siguiente, por favor. Bien, en la contestación de la demanda, el procurador público solicitó que se declare improcedente o infundada la demanda. Las dos cosas. Doctores, también cuando nosotros planteemos nuestra pretensión en cualquier proceso, mayormente en los procesos civiles que se pueden evidenciar, o nosotros hay que tener certeza. O solicitamos la improcedencia o solicitamos que se declare infundada. No podemos confundir esos conceptos, ¿sí? Miren, aquí tenemos un procurador que dice, voy a la suerte, ¿no? O que se declare improcedente o infundada la demanda, ¿sí? No se puede señalar. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso constitucional, el procurador dijo, esta demanda no está referida al contenido constitucionalmente protegido y, por tanto, debe ser improcedente en atención al 7.1 del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, si el procurador lo tenía claro que se debe aplicar la primera causal de improcedencia del artículo 7, ¿por qué lo señaló que se declara infundada? O sea, si no estaba referido al contenido constitucionalmente protegido, de frente, que se declare improcedente en aplicación de este artículo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, en síntesis, la resolución cuestionada, que es la resolución de la sala. La sala dijo, existe una resolución que carece de validez. Es correcto. Pero, sin embargo, el funcionario que emitió esa resolución no tenía facultades para otorgar esas bonificaciones o reintegros que afecten al presupuesto regional. Entonces, esa resolución sería contraria a las normas que regulan las facultades de los funcionarios públicos. Entonces, esa decisión, de alguna manera, no podría ser aplicada. Y en consecuencia, dijo, como esa resolución no tiene vinculación porque no ha sido emitido por un funcionario competente dentro del ejercicio de sus facultades, no se ha podido probar y va a ser infundada. Entonces, doctores, la sala cambia de criterio y al cambiar de criterio lo declaró infundada. Y por eso que después lo que ocurrió es declararle infundada y por eso se acude al proceso de amparo. Ahora, esta resolución en la práctica debió ir a la Corte Suprema. Sin embargo, se presentó el recurso de casación y la sala declaró improcedente el recurso de casación, en atención de que el derecho estaba bien reconocido y que no había causal de procedencia para lo que viene a ser la casación. ¿Sí? Entonces, doctores, el fundamento de la sala constitucional, en este caso de la sala civil, que conoció este proceso, dijeron un momentito, la decisión de primera instancia y el recurso de apelación tiene que tener coherencia, porque la resolución de segunda instancia, la resolución de segunda instancia tiene que pronunciarse de los agravios que la resolución de primera instancia le causa. Entonces, y no hacer el control de los requisitos de la validez del acto administrativo, ¿sí? Y dijeron, no, ¿por qué? ¿Cuál era la justificación? Porque dentro del proceso contencioso administrativo existe el proceso urgente y el proceso ordinario. Y para la ejecución de una resolución que ya tiene determinado el monto en específico, es de competencia del proceso urgente y no del proceso ordinario. Y además, siguiente por favor,
la sala determinó que no se dio respuesta a los agravios denunciados por parte de la Procuraduría Pública de Loreto. Entonces ha dejado incontestados esos agravios. Y al dejar incontestados esos agravios, ¿qué derecho se ha vulnerado? El derecho a lo que viene a ser la congruencia recursal. Entonces se pronunció de otra cosa, entró a la validez de la resolución que reconoce el derecho al trabajador y que en primera oportunidad fue declarado fundada, y no analizó los agravios que eran distintos a los que planteaba el procurador público, y en consecuencia, siguiente por favor, declararon nula la decisión, declararon fundada la demanda de amparo y nula la sentencia que en este caso desestimó y declaró infundada la pretensión. Doctor Juan Manuel, me había señalado que era 30 minutos. Si usted me permite, No, normal, puedes continuar, ¿eh? No hay problema, el tema está interesante. Ya, correcto. He traído otro caso práctico también, donde nace en un proceso penal. Esto va a ser más sencillo y con esto termino. En el caso 2, esta es una demanda de amparo contra resolución judicial, donde se cuestionó una decisión de primera instancia del juzgado unipersonal de la provincia de Lamas, la misma que fuera confirmada por la sala de apelaciones de Tarapoto. ¿Y qué señalaron aquí? Igual se vulneró la tutela procesal efectiva, el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho y la motivación de resoluciones judiciales. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el hecho concreto? Dice el demandante que no se ha verificado un desmedro patrimonial en contra del Estado para satisfacer la premisa acusatoria, pues al no existir una prueba como la pericia contable a efecto de verificar un prejuicio en contra del Estado, el juzgador, el juez, solo realizó una apreciación en el sentido de que el informe de preliquidación estaría con las firmas falsas de los miembros del núcleo ejecutor. Esta es una obra pública. Siguiente, por favor. El juez unipersonal de Lamas dijo que se firmó un convenio tripartito para el proyecto de aulas de la institución educativa número 833 con la participación del acusado sentenciado Mendoza del Águila, y este ocupaba el puesto de residente de obra. ¿Y qué determinó? Que existió un mal manejo de fondos, detectándose que hubo una adulteración de las compras de los materiales en la obra. Además, se realizó los pagos indebidos a personas existentes, alteración del expediente técnico sin autorización de los funcionarios de Foncodes. Esos fueron más o menos la ratio decidente de la decisión, ¿no? Así también de los miembros del núcleo ejecutor, las personas que lo integraban, y dice que fueron falsificadas para validar documentos que conforman la rendición de cuentas. Entonces aquí estamos entrando a lo que el demandante en esencia ha planteado desde el punto de vista de la resolución del juez unipersonal de Lamas. Siguiente, por favor. En la audiencia única, otro error que se evidencia en la práctica, si nosotros demandamos en cualquier proceso, no sea penal, civil, por ejemplo, las audiencias, ¿no? En este proceso, en el amparo, si la parte no se presenta a la audiencia, no pasa nada. No se lleva a cabo la audiencia, se deja constancia y se resuelve el proceso. Pero, doctores, la audiencia sirve para tener inmediación y poder exponer nuestras pretensiones, en este caso al tribunal que nos dirigimos. ¿Qué ocurrió en este proceso? Presentaron su demanda de amparo y no se presentaron. En la práctica ocurre muchas veces que las partes no se presentan. En su mayoría el procurador, y también en gran medida, es más del 50% que las partes no se presentan a las audiencias para sustentar sus pretensiones. Es el momento de la audiencia, hay que aprovecharlo como abogados. ¿Por qué? Porque en el momento de la audiencia existen preguntas aclaratorias por parte de los
de los magistrados, porque en un proceso judicial, imagínense en una sala, se lleva 40 audiencias en un solo día y los jueces tienen que resolver en una semana y a la próxima semana tienen 40 más y van a tener la oportunidad de expresar los agravios, ¿no? Y para exponer un proceso de amparo contra resolución judicial basta 5 minutos y suficiente para sustentar una decisión. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Qué se señaló, no? Que a través de los fundamentos de hecho que sustenta la pretensión constitucional alegada principalmente por el perjuicio económico causado, decía, en su oportunidad, el amparista, que no se ha acreditado una respectiva pericia contable. Y el cuestionamiento era, decía, no existe una pericia contable en el proceso. Más o menos así se estableció la defensa de esta persona, de este acusado, ¿no? Y la sala pues confirmó la decisión, ¿no? Determinó que existe delito y confirmó la decisión. Siguiente, por favor. Entonces, al no realizarse una pericia contable, lo que exige nuestro ordenamiento procesal, si nosotros tenemos pruebas y de las cuales se han manifestado, un momentito, por favor. Y otra. De que entró sudor, amigo. Sí, está bien. Para mañana a las 4 la declaración de Mozambique. Ya, correcto. Disculpen, doctores. ¿Qué se determinó en este caso? La sala valoró todos los medios probatorios, ha señalado que todos los medios probatorios han sido debidamente valorados, actuados y como consecuencia se ha obtenido un fallo acorde a las decisiones y a los parámetros constitucionales. Lo que le faltó decir en este caso a la sala es identificar si se lesionó, hacer un juicio, ¿no? Un juicio de integración de la sala y verificar por qué declarar infundada, ¿no? Dentro de la ratio decidente de la fundabilidad de esta decisión, lo que hubo una omisión o de repente por integración, señalar, ¿no? Todas las pruebas han sido debidamente valoradas y por tanto no se ha podido evidenciar una lesión al derecho a probar como derecho continente de la tutela procesal efectiva. Doctores, con esto termino. Muy agradecido por el espacio que me han otorgado para poder compartir algunas ideas del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Es un tema muy importante, ¿no? De analizar decisión tras decisión, ¿no? Y de señalarle, ¿no? Por ejemplo, como palabras finales, doctor, si deja de compartir la pantalla, por favor, para poder visualizar a los participantes. Dentro de las decisiones judiciales, en la vía ordinaria, no todo está perdido, ¿sí? Porque si tenemos un proceso ordinario y hemos obtenido una decisión que no está de acorde a lo que viene a ser a nuestros intereses, porque siempre va a impugnar o va a buscar una mejor tutela en la vía constitucional aquel que ha perdido un proceso judicial. Entonces, el proceso de amparo nos habilita o nos abre una puerta más para seguir discutiendo o defendiendo nuestros derechos. Eso significa que si tenemos un proceso que llegó a la Corte Suprema, lo cuestionamos en sala y luego vamos en lo que viene a ser el recurso de apelación a la Sala Constitucional y en agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Esto nos habilita a nosotros a encontrar una vía más, ¿sí? Aunque el Tribunal Constitucional ha dicho no hay que verlo al amparo contra resolución judicial como una cuarta vía. Pues, sin embargo, es una oportunidad que se ha establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal. La pregunta es, doctores, ¿se podría acudir a una vía adicional? Y la pregunta es,
cuando ocurre el amparo contra amparo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, sentencia de primera instancia fundada, se impugna. Sentencia de segunda instancia fundada. ¿Se puede recurrir la parte que pierde el amparo contra resolución judicial al recurso de agravio constitucional? En este caso no, porque solo se le ha permitido el recurso de agravio constitucional a la parte demandante. Entonces ahí nace el amparo contra amparo y nos habilita a la parte que pierde en este proceso de amparo contra resolución judicial a interponer el amparo contra amparo. Y ahí recién va a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Sí? Ahora, si terminamos en el Tribunal Constitucional y se desestima nuestra pretensión, nos abre una puerta adicional, ¿no? Que es los tribunales internacionales. Es decir, si nosotros como abogados necesitamos o deseamos implementar mecanismos de defensa en la protección de nuestros intereses, nuestros derechos o de los intereses de nuestros clientes, tenemos varias formas de hacer llegarnos la justicia ordinaria, la justicia constitucional, la justicia supranacional. Entonces, no todo está perdido, ¿no? Porque a veces dicen, no, ya no nos van a dar la razón. Un momentito, tenemos opciones. Y nosotros, en este caso, como defensores públicos, que la mayoría es el público de hoy día, de alguna manera estos procesos nos permiten tener una esperanza de encontrar la solución a nuestros problemas. Doctor Juan Manuel, muy agradecido, muchas gracias y estoy a la espera de algunas preguntas, si así lo hubiera por parte de los participantes. Muchas gracias. Doctor, le saluda a Fernando Jorge. Con respecto a la sentencia de Vladimir Cerrón, en el caso del aeródromo Huanca, en la ciudad de Jauja, se ha inaplicado el presupuesto de la resolución judicial firme, que yo sepa. Y siempre Guido Águila siempre habla de la doctrina, el constitucionalista habla de la sentencia, de la resolución firme relativa. Yo me inclino por esa posición, doctor, que no es necesaria una resolución judicial firme. ¿Qué tiene que decir, por favor? Sí, respecto a las decisiones, el código establece las resoluciones firmes y la firmeza ha sido desarrollado ampliamente por el tribunal también, pero sin embargo hemos tenido, me hubiera gustado presentarles algunos casos donde en manifiesto el Tribunal Constitucional dice cuando se manifieste evidentemente la vulneración de un derecho constitucional y no se haya obtenido la firmeza en la decisión. Este caso ocurrió también con el caso de Keiko Fujimori, que se impugnó vía casación y el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda, no sé si recuerdan, y dijo, no, un momentito, pero todavía estamos vía recursos, no, pero se está afectando derechos fundamentales en la libertad, en este caso de un habeas corpus. Y después le desestimaron la petición, le desestimaron la pretensión en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional también señaló entre los fundamentos esta pretensión había sido desestimada. Entonces, cuando se vulnere evidentemente por parte del jugador, en este caso, respecto a los poderes, en este caso a lo que vienen a ser los magistrados, tanto de la justicia ordinaria, que ayudan con la justicia constitucional, porque recuerden que el Tribunal Constitucional no tiene órganos inferiores, sino son órganos de la justicia ordinaria que actúan y, señalando justicia o administrando justicia constitucional. Por ejemplo, un juez civil conoce, donde no hay un juez constitucional, conoce de los procesos constitucionales. Una sala mixta, una sala civil, donde no hay sala constitucional. Entonces, en estos casos va a depender del análisis de caso por caso. Y sí existe, doctor, posiciones donde no se ha agotado los derechos o no se agotó a una resolución firme y ha habido pronunciamiento. Entonces ha habido una flexibilización o una relativización de la norma, no como norma absoluta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, usted verá que se ha declarado improcedente también por no cuestionar decisiones judiciales
en este caso, firmes. Muchas gracias, doctor. Doctor, una Siguiente pregunta. Sí. Contra la disposición de no formalización de la investigación preparatoria de archivo, ¿yo puedo interponer un proceso de amparo? ¿O cree que solamente es para resoluciones judiciales o podría también ser para disposiciones fiscales? Acláreme eso, por favor. Doctor, dentro de la práctica judicial, hemos tenido, una vez que se cuestionó una disposición y las actuaciones del Ministerio Público, pues sin embargo la norma es clara, ¿no? La norma dice resoluciones judiciales. ¿Y por qué se entiende que son resoluciones judiciales? Significa que ha habido pronunciamiento de ambas partes, ¿sí? Y en este caso, doctor, nosotros entendemos que solo se ha señalado para resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular. El 202 dice, por ejemplo, que no se puede cuestionar de la Constitución resoluciones de un proceso regular, pero en aplicación a contrario censo, si estamos frente a un proceso irregular, se habilita el amparo contra resolución judicial. Entonces, desde mi postura, de lo que considero y la experiencia que hemos tenido, hemos podido ver que solo se puede cuestionar resoluciones emanadas dentro de un proceso judicial. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Doctores, ¿alguien más tendrá alguna pregunta? Bien, doctor, parece que no. Bien, a nombre de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de San Martín, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento, doctor Helbert Ruiz Paredes, el ponente en esta clínica jurídica, por haber compartido con nosotros su valioso conocimiento y experiencia en el proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Asimismo, también indicar que su exposición no solo enriqueció la formación o la experiencia profesional que tienen los defensores actualmente, sino que también pienso que esto inspira a seguir trabajando por un sistema de justicia más justo y accesible. Gracias por su participación. Doctor Juan Manuel, tal vez tiene algunas palabras. Sí, palabras finales, no más agradecer al doctor y para a ver si en otra oportunidad puede disertar otro tema. Tan interesante el tema y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Espero volvernos a ver pronto. Saludos. Sí, claro, por supuesto. Gracias a todos los colegas que se han conectado también. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas, gracias. Nos vemos. Gracias.